En este tercer acto, la primera escena se sitúa en una calle en Venecia. Ahí vemos a Salaíno y Salarino conversando sobre la pérdida del barco de Antonio, cuando llega Shylock, quien pregunta por su hija. Salaíno y Salarino justifican la fuga por la vida que llevaba con su padre en esa casa, en su casa. Por otro lado, también Túbal, este amigo de Shylock, le dice que a pesar de que han oído hablar de ella en muchas partes, no la han encontrado, que uno de los barcos de Antonio naufragó en Trípoli, que su hija gastó 80 ducados en una noche y que también compró un mono con una sortija. Todo esto a Shylock le parece tremendo, en tanto que él no desea que su fortuna sea gastada. Entonces Shylock le pide a Túbal ya preparar un alguacil para que en 15 días esté listo para cobrar la deuda. Entonces de alguna manera él ya se entera que Antonio ha perdido uno de sus barcos con productos, con mercancías, y que es muy probable que Antonio no vaya a poder cubrir la deuda pactada de los 3.000 ducados. La segunda escena transcurre en una sala en la quinta de Porcia en Belmonte, y vemos a Bassanio, que ya llegó a esta quinta de Porcia, y Bassanio empieza a examinar los 3 cofres con sus respectivas leyendas y elige la de plomo. En ella encuentra finalmente el retrato de Porcia, que era como el elemento que iba a dar como clave para el matrimonio con el pretendiente. Entonces encuentra este retrato de Porcia y un mensaje que dice: vos, a quien de la apariencia no seduce el resplandor, alcanzáis la rara dicha de acertar en la elección. Entonces aquí, aprovechando el enlace entre Porcia y Bassanio, su amigo Graciano también pide permiso para realizar su enlace con la compañera de Porcia, que es Nerissa. Nerissa acepta, y bueno, llega Jessica, llega Lorenzo y Salaíno, y en ese momento Bassanio les da la bienvenida. Cuando Salaíno le entrega en ese momento una carta a Bassanio, este inmediatamente cambia su semblante al enterarse del texto, del contenido de esta carta, porque en ella viene la información de que Antonio ha sido detenido para poderse ya cobrar la deuda Shylock. Jessica confirma la intención de su padre de cumplir con el acuerdo, y Porcia le pregunta de qué se trata la deuda, cuánto es. Bassanio le dice que son 3.000 ducados, a lo que Porcia sin ningún problema le dice, pues no solamente que le den 3.000, que le den 6.000 ducados, no importa. Regrésate a Venecia, liquida la deuda y asunto arreglado. La tercera escena se desarrolla en una calle de Venecia. Shylock exige el cumplimiento del contrato, mientras que Antonio lo trata de persuadir, suplicándole que acepte el dinero. Cuando Shylock se va, Salaíno y Antonio se convencen de que el judío no va a cambiar de opinión, y que el propio Dux tampoco podría negarse a cumplir las leyes, porque eso implicaría poner en riesgo la estabilidad del Estado, cuando el propio Dux se salta las leyes de ese Estado que él está conduciendo. Hay una cuestión política que impediría que también el Dux pudiera flexibilizar las leyes. La cuarta escena se desarrolla en la sala en la quinta de Porcia en Belmonte, en ausencia de Bassanio. Porcia le encarga el cuidado de la quinta a Lorenzo. Hay que recordar que Lorenzo es ya pareja de Jessica, la hija de Shylock. ¿Para qué? Para que ella, Porcia y Nerissa puedan estar en reclusión hasta la llegada de Bassanio. Porcia le dice a Baltasar, que es su criado, que entregue una carta a su primo, el doctor Belario, que se encuentra en Padua, que tome los trajes y los papeles que él le vaya a dar y que los lleve a una barca que trafica entre Venecia y una playa cercana. Porcia le va a explicar entonces
a su doncella Nerissa el plan de que ambas vayan a Venecia disfrazadas de hombres. La quinta escena, ya para finalizar este tercer acto, la quinta escena se desarrolla en un jardín de la quinta de Porcia, nuevamente ahí en Belmonte, y vemos a Lanzarote, que le dice a Jessica que su situación, tanto por parte de padre como de madre, no tiene solución posible, que al no ser no ser un buen miembro de la República, le dice también a Lorenzo, porque al convertir judíos en cristianos lo que hace es encarecer el precio de la carne de cerdo. Lorenzo le responde que es más fácil para él justificar dicha falta que la de Lanzarote al embarazar a una mora, y le pide que avise a los criados que se preparen para la comida. Finalmente, Lorenzo le pregunta a Jessica su opinión sobre Porcia, y ella le dice que no habría otra persona igual. Así termina el tercer acto de esta comedia de William Shakespeare, del Mercader de Venecia, y en el cuarto acto la escena se va a desarrollar ya en la sala del Tribunal de Justicia en Venecia. Aquí vamos a ver al Dux como primero intenta conminar a Shylock para desistirse de su demanda por piedad de un mercader monarca. Hay que aclarar aquí que en el siglo XVIII en Venecia a ciertos mercaderes y navieros, mediante un tributo a la República, se les permitía conquistar territorios, colonizar y gobernarlos, y a ese precio, por esos servicios al Estado, eran denominados monarcas independientes. Por eso el nombre de llamarle a Antonio como mercader monarca. Es decir, Antonio era un mercader que había conquistado diversos territorios al servicio del Estado. Entonces Shylock le dice que ha jurado cumplir bajo las leyes, ha jurado sus propias leyes religiosas, ha jurado cumplir con el exigirles el pago de la deuda. Bassanio ofrece no los 3.000 ducados, sino dobla la cifra, 6.000 ducados. El Dux deja entonces pasar a la sala a un pasante de abogado, que en este caso será ya Nerissa disfrazada de este pasante de abogado, quien trae una carta de Belario. Hay que recordar que Belario es el primo de Porcia, que también él es un eminente abogado, donde en esta carta se disculpa de no asistir personalmente, pero que recomienda ampliamente a un joven doctor en leyes para que ayude en el caso. El Dux entonces autoriza la entrada del doctor en leyes, que no será más que Porcia disfrazada de hombre, disfrazada del doctor en leyes, de un joven doctor, quien le va a empezar argumentando el hecho de pedir clemencia para Antonio. Le pide que tome los 6.000 ducados que le ofrecen. El doctor le dice a Shylock que al no aceptarlo, le dice finalmente el doctor que proceda con su deuda, con tomar su deuda. Cuando está a punto de cortarle la piel a Antonio para cobrar esa libra de carne de Antonio, el doctor intempestivamente detiene a Shylock para hacerle ver que el trato, si bien le permite tomar la libra de carne, no le otorga el derecho de producir ni una gota de sangre de un cristiano, que puede tomar la carne, pero que si derrama una sola gota de sangre, por ley sus tierras y bienes serán confiscados por el Estado, y que además, si toma más o menos que la libra específica que aparece en el contrato, perderá la vida y toda su hacienda. Shylock, impresionado por ese detalle que no aparece en el contrato y que sí identifica este doctor en leyes, que en realidad es Porcia disfrazada, Shylock decide aceptar el dinero. Sin embargo, el doctor le recuerda que cuando el ofensor,
que atenta contra un ciudadano veneciano, por vía directa o indirecta, el ofensor pierde la mitad de su fortuna, siendo la otra mitad para el Estado, y queda a decisión del dux la vida del propio ofensor. Entonces es cuando el dux le perdona la vida a Shylock, le otorga la mitad de la fortuna del judío a Antonio y la otra mitad para el Estado. Antonio entonces pide que se le libere de la multa de la mitad de su fortuna a Shylock, pero le pone dos condiciones. La primera, que se convierta al cristianismo y que nombre como herederos a Lorenzo y a su hija Jessica cuando él muera. Shylock entonces no encuentra otra salida que aceptar y retirarse de la sala del juicio. Entonces ahí Basanio y Antonio, ya terminado el juicio, van a acercarse, van a alcanzar a este doctor y al pasante de abogado, que en realidad es Porcia y Nerissa disfrazados, y Basanio y Antonio les ofrecen esos 3.000 ducados que ya no se ocuparon como un pago a esta argumentación que llevaron en el juicio. Tanto el doctor como el pasante de abogado rechazan ese ofrecimiento, dicen que no lo hacen por dinero. Ambos insisten, por lo que el doctor le pide los guantes de Antonio y la sortija de Basanio. Basanio, evidentemente, esta sortija se la había entregado Porcia y se va a negar a entregarle a este doctor en leyes disfrazado, entregarle esa sortija, a pesar de la súplica que le hace Antonio. Ya en la siguiente escena, es un acto, este cuarto acto bastante extenso, pero solamente tiene dos escenas. Una primera escena muy extensa que incluye toda la secuencia del juicio, mientras que en la segunda escena transcurre en la calle de Venecia, en donde Porcia pide se le entregue el acta a Shylock para que lo firme, mientras Graciano alcanza a Porcia y Nerissa para finalmente entregarles la sortija de Basanio. Mientras entonces Nerissa lleva el acta. Nerissa está disfrazada todavía como el pasante de derecho, y entonces Nerissa lleva el acta para ser firmada por Shylock, pero como ella no conoce la dirección de la casa de Shylock, es Graciano quien lo acompaña y que también le pedirá a su vez su propia sortija.